Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Qué alegría estar con ustedes nuevamente y para tener el honor de predicar la palabra de Dios. El pastor André pensaba que iba a ser un excelente sermón porque pensaba que iba a predicar sobre Hebreos 13:17, que dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Pero no voy a llegar a este verso. Más bien, el texto es la segunda lectura, la epístola de Hebreos capítulo 13, y vamos a estar viendo los versos del 1 a 8 bajo el tema el puesto de honor, el puesto de honor. Les invito a orar conmigo. Dios, te damos gracias que tú estás aquí en tu casa, presente en palabra y espíritu, moviéndose entre nosotros, bendiciéndonos con tu presencia y tu palabra. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Hebreos es uno de los libros más bonitos de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero a su vez uno de los más difíciles a comprender. El autor de los Hebreos se dedica a demostrar y comprobar que Jesucristo es el verdadero escogido de Dios, el sumo sacerdote supremo, el único que es digno de la gloria y la alabanza. Son temas como muy exaltados, y cuando uno lee Hebreos, muchas veces, es difícil entender exactamente qué se está diciendo. Pero cuando llegamos al capítulo 13, y los primeros versos en particular, viene siendo algo de sorpresa, porque los primeros versos aquí se dedican a temas muy pragmáticos, muy prácticos, como por ejemplo el amor entre los hermanos, ser hospitalarios, acordarse de los presos, el matrimonio, el uso del dinero, otros temas también. Y todos estos temas tienen algo en común, y es pensar en el otro primero. Por eso esta lectura combina con el Evangelio, donde Jesús relata la parábola de los convidados a una boda, ¿verdad? Y la pregunta era: ¿quién ocupa el puesto de honor? Es una buena pregunta para nosotros hoy día también. ¿Quién ocupa el puesto de honor en tu vida? ¿Quién ocupa el puesto de honor en mi vida? Y obviamente, como cristianos, todos sabemos la respuesta: Dios. Dios ocupa el puesto de honor. ¿Pero es cierto? ¿Es la realidad o es solamente lo que sabemos que debemos decir? La realidad es que muchas veces no sabemos cómo hacer o qué hacer para que Dios ocupe el primer puesto, el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para que esta sea una realidad? Y nuestra lectura de Hebreos nos ayuda a resolver el dilema. Y la primera lección en mantener a Dios en primer lugar en nuestra vida es muy sencillo. Si Dios está en el primer lugar en mi vida, entonces yo no ocupo este puesto. ¿Sí? Si Dios está en el puesto de honor, no estoy ocupando este puesto. La vida no se trata de ti ni de mí, sino más bien de Dios. Entonces vemos los primeros versos de Hebreos 13. Dice que el amor fraternal permanezca en ustedes. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieron presos con ellos. Y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren. Estos versos van totalmente en contra del egoísmo de nuestros tiempos, ¿verdad? Lo que uno ve a través del internet, de Instagram, de no sé,
cuáles son los medios sociales que uno ve, es hay que cuidarte de ti primero. Cuídate de ti. Entonces ya recibimos este mensaje en muchas maneras y muchas veces hay que cuidarte. Pero este dice hay que pensar en otro primero. A veces nos cuesta hacer esto. A veces ya hemos asimilado e internalizado el mensaje egoísta de nuestros tiempos, que nos cuesta pensar en otro primero. Y estos primeros 3 versos de Hebreos 13 nos anima a pensar en las necesidades de otro, amar a otro, ser hospitalario. Acuérdense de los presos. En este momento puede ser que haya alguien que necesite de ti. ¿Quién es esta persona? Piensen en las personas en tu vida. ¿Quién es la persona que te necesita? Que necesite que tú te acuerdas de esta persona que quizás necesite de tu ayuda. Porque puede ser que mañana seas tú la persona que necesita la ayuda de otros. ¿Y quién va a pensar en ti? ¿Verdad? Pero como cristianos nosotros tenemos como uno de los fundamentos de la acción cristiana, es pensar en el otro. Bueno, y continúa el texto con un verso que parece fuera de lugar, el verso 4. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el puesto de honor? Bueno, ya que tengo 41 años de matrimonio, puedo afirmar que un buen matrimonio consiste en servir al otro y pensar en el otro. Tener el otro en este puesto, ¿verdad? Porque si uno piensa que se casa para que el otro te sirve a ti, ya ese matrimonio no va a perdurar. Más bien, debemos pensar en nuestro cónyuge. Debemos honrar y respetar y ponerlo en el primer lugar en nuestras vidas y poner sus necesidades por encima de las tuyas. Este es todo parte de honrar y respetar. Y sigue el texto en el verso 5. Viven sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. El dinero obviamente es otra cosa que suele ocupar el primer lugar en nuestras vidas, ¿cierto? Otra cosa que queremos poner allá porque pensamos y la sociedad nos dice y nosotros creemos a ella que el dinero es la gran solución a todos los problemas de la vida. Sí, pero el dinero no es la solución a todo, pero pensamos que sí. Si tuviese dinero podría comprar un auto y solucionar mi problema de transporte. Si había dinero podría solucionar este problema. Todos los problemas pensamos que tirarle dinero va a solucionar lo que nos aflige. Pero el verso que sigue nos hace recordar que el dinero no es la gran solución. Dios es la gran solución. Dice así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Así que la Biblia está afirmando que Dios es quien me ayuda. Dios es nuestro gran socorro. Dios es el que ocupa este puesto de honor de ser la solución a cualquier problema que tenemos en la vida. Y no debemos sustituir otro en el puesto de honor. Estos primeros 6 versos nos han dado varias sugerencias de cómo quitar a nosotros del trono de nuestras vidas. Pero nos queda la duda, ¿qué podemos hacer en términos muy prácticos para colocar y mantener a Dios en el lugar de honor en nuestras vidas? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pastor, yo quiero que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, pero no sé cómo se ve esto, no sé cómo llegar. Verso 7. Acuérdense de sus pastores
que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Aquí tenemos la sugerencia súper práctica y es esta: pensar en las personas o en las personas que te llevaron a la fe en Jesucristo, imitarla. Imitar la fe de nuestros padres de fe. ¿Quién te llevó a los pies de Jesús? ¿Quién te ayudó en el camino de conocer a Cristo? Para algunos bien podría haber sido sus padres, ¿verdad? Que desde pequeños siempre los llevaron a la iglesia. Este fue el caso mío. Entonces mis padres me llevaron a la fuente bautismal cuando tenía apenas algunas semanas de vida y siguieron insistiendo en traerme a la iglesia. Pero no es así para todo el mundo. Puedes haber sido un amigo quien te invitó: ven conmigo a mi iglesia. Bien podría haber sido tu pastor, que quizás él te visitó en algún momento de necesidad y le consoló con la palabra de Dios y la oración. Les animo a pensar en estas personas que eran para ustedes ejemplos de fe. Y mientras piensen en ellos, recordar cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Qué es lo que te pareció atractivo en la vida de la persona quien te condujo a Jesús? Quizás esta persona te hizo sentir aceptado o amado o no olvidado. O quizás sentiste que tal persona tenía algo que te faltaba en la vida. Esa persona tiene una paz, esa persona tiene una tranquilidad o una alegría, una confianza. Sea como sea, había algo atractivo en la fe reflejada en esta persona. Piensa en esto, dice Hebreos, imítelo. Sé lo mismo, porque esa persona estaba honrando a Dios en su vida y te dejó un ejemplo de cómo vivir la fe cristiana. Algunas cosas podemos aprender por repetición, como la matemática, como multiplicar, ¿verdad? Uno memoriza la tabla de multiplicación. Otras cosas simplemente uno tenemos que estudiar y memorizar, pero vivir la fe es algo que aprendemos por seguir algún ejemplo. Vivir la fe. Los conocimientos, las doctrinas de la fe estudiamos y conocemos, pero cómo vivimos la fe, esta aprendemos de la observación de otros que han ido delante de nosotros viviendo la fe. Imítalo. Si te cuesta poner a Dios en el puesto de honor en tu vida, el mejor camino es imitar el ejemplo de otros cristianos. ¿Qué hacen ellos? Bueno, una cosa que hicieron mis padres, que yo soy uno de 4 hijos y nosotros cercanos de edad, 5, sí, perdón, uno de 5. Tengo 4 hermanos, somos 5, todos juntitos. Menos mal que traje mi esposa, porque si no, digo mentiras del púlpito. Pero imagínense ese tribu, llevar ese tribu a la iglesia, ¿verdad? Y todos los niños, nosotros todos desordenados y en todos los lugares. Pero te digo que no faltaba ningún domingo cuando estuvimos en la iglesia. Y había que sentarnos al lado de mis padres y en el banco de la iglesia. No había la escuelita durante el sermón, tuvimos que aguantar el tiempo en la iglesia sí o sí. Y si nosotros no pudimos controlarnos, sabíamos lo que nos esperaba después. Ese fue un ejemplo que yo recuerdo. Y entonces cuando mi esposa y yo, cuando Dios nos dio nuestra familia así de 4 hijos, también todos los domingos, obviamente soy el pastor, pero era difícil evitar estar en la iglesia, pero los niños primer banco, primera fila.
¿Por qué? Porque mi esposa era el músico de la iglesia y le hizo fácil agarrarlo por las orejas y estaba... Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué cuento? La consistencia de mi papá. Lo que aprendí de él es ser consistente. Quizás en otras cosas, otros cristianos le sobrepasaba en algunas otras cosas de la fe. Pero en ser consistente, comprometido, nadie lo superaba. Entonces yo aprendí esto de seguir el ejemplo de mi papá. ¿Cuál es el ejemplo que tú puedes aprender de otros cristianos? Algo que esto hace, algo que el otro hace, imiten su fe, dice la Biblia. Así es como aprendemos vivir como cristianos. No creer como cristianos, sino vivir como cristianos. Con Dios en el lugar de honor. Quizás todos tenemos nuestros ejemplos personales de personaje de fe, pero el mejor ejemplo que todos tenemos es Jesucristo. Aun siendo Dios, no se enalteció, no lo consideró como algo para señorearse sobre nosotros. Él no se preocupó en ocupar el puesto de honor, sino se humilló a sí mismo y vino a nuestro mundo para vivir igual a cada uno de nosotros. Jesucristo nunca pensó en sus necesidades primero, más bien su mayor preocupación fue y es tu salvación y la mía también. Eso es lo que ocupa la mente de Cristo, tu salvación. Aunque antes de que nosotros los conociéramos, mientras éramos enemigos de Dios, Cristo nos amó tanto que dio su vida por ti y por mí. Vino a nuestro mundo no para ocupar el puesto de honor, sino para ocupar el puesto de deshonra en la cruz del Calvario. Ahí dio su vida por ti y por mí y por todos nosotros. Él pagó el precio de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia. Pagó el precio por todo esto y al tercer día resucitó de entre los muertos y luego ascendió al cielo, donde ocupa ahora el más alto puesto de honor que hay. Entonces, ¿qué hacemos cuando la vida se pone difícil? Cuando pensamos que tenemos que resolver nuestros propios problemas, cuando ya en momento de angustia pensamos mejor que ocupo yo el puesto, ya por un ratito Jesús, por un ratito déjeme gobernar mi vida. ¿Qué hacemos cuando estamos ansiosos, preocupados, cuando estamos hundidos en problemas y solo podemos pensar en nuestras necesidades? ¿Qué hacemos? La respuesta siempre es la misma: Jesucristo. El verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, amigos, hay solo una respuesta a las necesidades de la vida y es Jesucristo. Hay solo uno quien puede enderezar la senda de nuestras vidas y es Jesucristo. Hay solo uno quien pueda ordenar nuestras prioridades y es Jesucristo. Frente a las tentaciones del mundo, nuestra ayuda es Jesucristo. Frente a las ocupaciones y preocupaciones, nuestra ayuda es Jesucristo. Frente a los ataques del diablo, nuestro escudo es Jesucristo. Frente a cualquier cosa que nos aflija, que nos azotea, nuestro alivio es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Porque el mundo cambia, las amistades cambian, los problemas cambian,
Nosotros mismos nos cambiamos, pero Jesús nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sobre esta roca eterna de nuestra salvación podemos enfrentar no solo el presente, pero también el futuro con la seguridad de un Cristo eterno quien vive y reina sobre toda la creación. Y este Cristo está a tu lado y está al lado mío. Siempre amándote, siempre esperándote, siempre perdonándote. Amigo, camine con Cristo. Ríndele el honor y Él te honrará. Cristo primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que este mismo Cristo que gobierna el universo sea también el que gobierne nuestras vidas para la gloria de su nombre. Amén.